Muy buena gente, un pequeño comentario respecto al video. Cuando ya estaba editando me di cuenta que cometí un pequeño error cuando estuve repasando el manga. En el manga se especifica que el padre de Sawamura jamás falleció, pero sí llegó a estar muy grave. Y a pesar de esta pequeña imprecisión, toda la base del video sigue siendo la misma. Ahora sí, vamos allá. Sawamura Ryuhei, el quinto retador que tuvo hipo por su cinturón de Japón. Un personaje que no solo se identificaba por su talento excepcional a la hora de utilizar las contras, sino que también estaba bastante mal de la cabeza y tenía una obsesión con comer la mejor carne de Japón. Pero la verdadera razón por la que enloqueció quizás no es la que creas. Comencemos. Ryuhei creció con un padre maltratador, un alcohólico empedernido que los agredía constantemente a él y a su madre, al punto que el niño tenía miedo de que su progenitora fuese asesinada a golpes, tomando la justicia por sus manos, apuñalando a su padre. Una sola puñalada, precisa y mortal. Obviamente esto confirmaría que fue por defensa propia y no por ensañamiento o violencia extrema o producto de que ya tenía un problema en la cabeza. Su madre no era capaz de olvidar aquella escena violenta, posiblemente por los traumas que ya tenía por el maltrato que recibía. No podía superar la imagen de su hijo convirtiéndose en un asesino, diciéndole a su pequeño hijo que debía dejarlo en un lugar para que lo cuidaran, mientras ella conseguía un trabajo para poder mantenerlo. Por la culpa que sentía al abandonarlo, lo llevó a cenar, un gran filete como regalo de despedida. El pequeño Ryuhei disfrutó su comida, esa carne suave y jugosa, el mejor filete que había probado en su vida. Su madre lo único que hizo al oír esas palabras fue recordar aquel incidente que no podía olvidar, aquel trauma por el daño que le hacía a su esposo, aquel daño que acabó el día que su hijo se convirtió en un asesino, para con una convicción aún mayor, abandonarlo. Sawamura se quedó solo en aquella institución, aislado ya que todos pensaban que era un asesino, teniendo en su memoria un único recuerdo, el recuerdo de aquel filete. Esa sensación, esa carne de lujo, era el único recuerdo que le quedaba de su madre. Por esto nació su obsesión con la carne, ya que era el único recuerdo que le quedaba de cuando tuvo una familia. Antes de caer en la locura, fue acogido por Kawabe, su profesor, quien fue el primero en tratarlo como un ser humano, dándole un pequeño pasatiempo. Juntos alimentaban un grupo de palomas en la azotea de la secundaria. Pero un día ellas amanecieron completamente muertas. Alguien desconocido les había quitado la vida de forma brutal. Con todo el prejuicio a su persona, Sawamura fue el primero en ser acusado de causarlo. Lo acusaron de matar a aquellas mascotas que él tanto quería y cuidaba, siendo este el detonante de su actitud enferma. Se sumó todo este trauma a su obsesión con la carne y su talento innato para herir a las personas, volviéndolo aquello que logramos conocer. E incluso llegó a enfrentarse a Sendo en su juventud, cuando ambos aún iban en el instituto, deteniendo el enfrentamiento su profesor Kawabe, quien era el que más se preocupaba por Ryuhei, debido a que sabe que era inocente, que es una víctima de las circunstancias y que durante toda su vida fue apuntado injustamente. De esta manera, Sawamura siguió creciendo de manera retorcida, hasta verlo vivido en su combate en contra Hippo, en donde fue gravemente herido, pero a pesar de perder el combate, él ganó el deseo de superarse, de entrenar y llegar lejos, deseando ver lo mismo que de Hippo y de tener los mismos puños que él, los de un campeón, tomándole 10 meses recuperarse de todas las heridas y lesiones provocadas por aquel enfrentamiento, 3 costillas rotas, 4 dientes perdidos, una fractura en su ojo izquierdo y la cuenca hundida. Y a partir de aquí vienen comentarios de lo visto en el manga, por lo que si no quieres spoilearte puedes ver hasta aquí. Sawamura desapareció un tiempo en la obra, para después enterarnos que había subido al peso ligero junior, una categoría más arriba de los peso pluma, consiguiendo el derecho de retar al campeón, que en ese momento era Ryo Machiba, un combate que estaba predestinado luego de que Sawamura hace tanto tiempo le lanzara un golpe a Kumi a puño desnudo, dándonos un combate espectacular y muy sangriento que ya narré en el canal por si quieren ir a verlo. Esta pelea la ganó Sawamura por descalificación de su rival, y a vista de cualquier externo, Machiba le dio una paliza ya que lo terminó sacando de la arena a golpes, pero sin dudas, si la pelea hubiese sido limpia, sin faltas, el ganador pudo ser otro perfectamente. Ya en los camarines, Ryuhei fue revisado por el médico
y todo estaba en orden. No tenía el daño suficiente para ser mandado a un hospital, pero por obvias razones se le recomendó a su segundo y Kawabe, su profesor, que lo llevaran a ver un neurólogo y que lo llevaran a casa a descansar. Luego de esto, el entrenador de Machiba entró al camarín para disculparse por lo sucedido en el combate y entregó el maletín que contenía el cinturón de campeón de pesos ligeros junior. Una vez Sawamura despertó, abrió este maletín sin saber lo que había adentro, logrando ver que allí se encontraba el cinturón. Tuvo que aguantarse las lágrimas de la gran emoción que sintió. Había logrado su meta. Todo lo que él quería lograr estaba frente a él. Salió de esta habitación y se fue sin que nadie se diera cuenta de la emoción. Incluso se deja entender que botó algunas lágrimas. Tomó su motocicleta, muy emocionado, mientras veía luces. Las luces que él pensaba que representaban lo mismo que veía Hippo, aquella cima, aquella satisfacción de ser el mejor del país. Aquella satisfacción de ser el mejor del país. Lamentablemente, sufriendo un grave accidente. El daño que tenía Sawamura no le permitió conducir de manera lúcida, no le permitió estar bien y confundió todas estas luces de un camión con una cima, con algo como la emoción, como algo que no tenía ningún sentido. Por suerte, luego de este accidente, él logró sobrevivir, pero quedó con múltiples cicatrices que podemos ver claramente en su rostro, y obviamente quedó imposibilitado de volver a boxear. Actualmente se desempeña como entrenador, creo que no han dicho específicamente en qué gimnasio, probablemente en el gimnasio Carril, al cual él pertenecía, y sigue con su trabajo en la construcción, en la cual también lo pudimos ver un par de veces. Ha seguido teniendo un par de apariciones en el manga, en el público dando ciertos comentarios, en peleas como la Miyata vs Randy, pero lamentablemente ya hace un tiempo dejó de aparecer en la obra, ni siquiera de forma ocasional, siendo esta la historia de Sawamura Ryohei, el único personaje que nuestro dios Morikawa odia más que a Borsanger. Definitivamente Sawamura tenía el potencial incluso de ser un campeón mundial. Y eso es todo por el día de hoy, gente. Espero te haya gustado el video. Suscríbete para más Hajime no Ippo, deja tu like y comentario. Y no sé si existe algún otro personaje del cual te gustaría que hiciera un video de este tipo. Personalmente lo hice con Sawamura porque muchos no entienden muy bien cuál fue la razón de su trauma y creen que fue únicamente ser abandonado o que incluso ya tenía problemas antes de asesinar a su padre. Así que espero te haya aclarado algunas dudas de este video. Buenas noches. Y obviamente visita el video que te estará apareciendo por aquí.